Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso de verajá de abundancia, puras cosas buenas. Vamos a continuar con la Perashat Metzorah. Estamos empezando el capítulo 15. El capítulo 15, en el primer pasuk. La Torah va a hablar, un tema muy interesante, les quiero dar una introducción para que podamos entender este tema. Existe una enfermedad, tanto en el hombre, tanto en la mujer, y vamos a hablar hoy de hombre, mañana en la clase de mañana vamos a continuar con el tema de la mujer. Si al hombre le fluye un líquido de su miembro, que por supuesto es un líquido que no sale de manera natural, como cuando una persona va al baño o cuando una persona tiene relaciones, sino es un líquido que sale, que fluye porque tiene una enfermedad. Entonces, la Torah nos explica que este líquido que fluye, que es, dice Rashi, que es un poco baboso, como la clara del huevo, ¿sí? Si este líquido fluye de la persona del hombre, en 2 ocasiones, es una señal que él tiene una enfermedad, pero no solamente es porque está enfermo, sino tiene una enfermedad que lo impurifica. Y lo impurifica con una impureza muy severa. Si tiene 3 veces que fluye de su miembro este tipo de líquido, es una impureza mayor. Y vamos a ver qué sucede cuando una persona tiene este problema y qué es lo que impurifica. Y todas las leyes alrededor de un hombre que tiene esta impurificación, que se llama Zab. Y una mujer se llama Zaba. Y es muy importante entender este concepto y más adelante en la clase de mañana vamos a entender las ramificaciones. Entonces vamos a empezar. Y habló Hashem con Moshe y con Aarón diciendo: Debru el Bene Israel, hablen con el pueblo de Israel. Ve a Martalem y les vas a decir a ellos: Ish, cualquier hombre, que le fluya este líquido de su miembro, Zobo Tameu. Dice Rashi, repitió 2 veces para enseñarnos que mínimo 2 veces tiene que fluir para que se impurifique. Bezot tu mató, y esta va a ser su impureza. Bezobó, rarmi besaró, cuando este líquido le fluya de su miembro. Etzobó, o ichtim besaró misobó. No solamente dice la Torah cuando le fluya, sino también si este líquido obstruye la salida de cualquier otro líquido de su cuerpo, porque por su consistencia, eso es suficiente para que se considere una señal de impureza. Tumatoi es una persona que tiene impureza. ¿Y qué sucede cuando una persona le fluye o le obstruye este líquido su miembro? Kola mishkaba sherishkabala. Cualquier lugar que está específico para acostarse, ¿sí? Una cama, etcétera, etcétera. Asherishkabala bazab, que se acostó este hombre que ya le fluyó este líquido, dice Rashi más adelante que si le fluyó 2 veces, tiene después para purificarse que esperar 7 días sin que tenga absolutamente ningún líquido que salga de esa parte de su cuerpo, y después del 7º día tiene que ir a la tevilá y purificarse. Pues si le fluyó 3 veces este líquido de su miembro, tendrá que también traer una ofrenda. ¿Okay? De cualquier manera, la única diferencia que hay entre una persona que le fluyó 2 veces o 3 veces es en relación a si en la purificación tiene que tener una ofrenda o no. Pero en el nivel de impureza que tiene es el mismo nivel de impureza. Y todo lugar donde él se acueste, Bekola kli asherishab alab itma. Y todo utensilio, ¿sí?, que se siente él en ese utensilio también va a impurificarse. Cualquier lugar que está hecho, no importa, ¿sí? Un lugar que está hecho especialmente para acostarse se volverá impuro. Y cualquier utensilio que el zaf se siente. ¿Qué significa que aunque no lo toque, si está por abajo y hay unos colchones y él se sienta y abajo está ese utensilio, recibe la impurificación? También la cama donde se acuesta este hombre que está con esta impurificación, se impurifica. ¿Y qué pasa si se impurifica ese objeto? Ahora viene lo interesante. Beish asherigabe mishkabo. Y cualquier otra persona que tocó esa cama donde se acostó ese hombre con esa impurificación, y cabez begadab,
Berrahatz bamaim, va a tener que lavar sus ropas, las va a tener que meter en la tevilá, no nada más lavarlas. Berrahatz bamaim, y él tiene que sumergirse en la tevilá. Betame adaerev, y va a estar impuro todo ese día. Y la purificación de este hombre que tocó la cama, donde se acostó una persona que tenía esta impureza de Zab, que le fluyó este líquido 2 veces o 3 de su cuerpo, es muy fuerte esa impureza. Se traspasa del Zab, de este hombre que tiene esta impureza, a la cama donde él se acostó, aunque ya no está en la cama. A la persona que lo tocó se transmite. ¿Sí? Así como una persona puede entender que existe este concepto que electricidad, ¿entiendes? Existe, oye, ¿qué pasa? Se transmite. La persona dice, la impureza tiene sus leyes espirituales. ¿Cómo se transmite? El Rabbi Yeruham decía algo muy importante. Tienes que saber que lo espiritual es más real que lo físico. Cuando la Torah algo le da algo impuro, es una energía muy fuerte, muy negativa, que impacta en la persona y que requiere un arreglo. Entonces, si una persona tocó la cama donde se acostó un Zab, en ese momento se le traspasa la impureza para impurificar sus ropas y a él mismo por todo un día. En ese transcurso de ese día tiene que quitarse esas ropas, meterlas a la tevilá, lavarlas, él meterse a la tevilá y la purificación llega hasta que se mete el sol y en ese momento él regresa con su energía pura. Vayoseba la Keli, ayer yashaba la Azab. Si una persona se sienta en un utensilio donde se sentó ahí un Zab y cabez vegadab, berrajatz bamay, betameara, igualmente tiene el mismo nivel de impureza, pero no lo toqué, no solamente me senté sobre él, suficiente para que se traspase la impureza y la persona tiene que lavarse las ropas, meterse en la tevilá y va a estar solamente puro hasta que se mete el sol. Vean, Nogea basar azab. Si una persona lo tocó directamente, tocó a esta persona que estaba impuro, también recibe el mismo nivel de impureza. Y cabez vegadab va a lavar sus ropas, berrajatz bamaim, y tiene que meterse en la tevilá, betameada ere, y va a estar impuro hasta el anochecer. Vejillaró kazab. No solamente tocarlo donde él se sienta, donde él se acuesta, un utensilio donde se sentó, no solamente esto. Hillaró kazab, si este hombre escupe betaor sobre una persona pura, automáticamente la saliva de este hombre impurifica con el mismo nivel. Bekibes Begadá tiene que lavar sus ropas, Berhazbama y meterse a la tevilá, betameada erev, y va a estar impuro hasta la noche. No solamente eso, Kola Mirkab, todo lugar que está hecho para montar, no es una cama, no es una asiento, es una montura. ¿Sí? La montura del Asher Irkaba la Bazavitama, que este hombre impuro se montó en él, va a impurificarse. Pero aquí hay una diferencia. Bejola Noguea, Bejola Sherietachtab. Y todo lo que toque una persona que estaba por debajo de esa montura, y tameada aire, va a estar impuro hasta la noche, pero no tiene que lavar sus ropas. Es la única diferencia que hay. La montura impurifica lo que está debajo de la montura, pero no al nivel que transmite impureza que la persona que lo toca tiene que lavar sus ropas. No así, si la persona, si este Zab se sienta en un utensilio y la persona toca este utensilio o todo lo que estaba ahí, la sentada de este hombre Zab impurifica todo lo que está abajo de él, aunque no lo toque. Y la persona que toca eso que donde se sentó el Zab, se impurifica sus ropas. Igualmente cuando el Zab se acuesta en un lugar que está específico para acostarse. Pero la montura no impurifica al mismo nivel las cosas que están por debajo de la montura, a tal grado que si una persona pura toca lo que estaba por debajo de la montura, no impurifica sus ropas, pero sí lo impurifica a él, tiene un cierto grado de impureza, y tiene que meterse a la tevilá, y hasta la noche se va a purificar. Vean, otam, no solamente, ¿sí?, si las tocas, si las cargas, o si las cargas las tienes que tocar, no. Puedes tener aquí tú unas cobijas, y encima de las cobijas poner la montura o algo que este Zab impurificó, y cabez Begadab tiene que lavar las ropas, porque cargar lo que el Zab impurificó es más grave. Berrajatz bamaim, y tiene que lavarse, meterse a la tevilá, betameada ere, y va a estar impuro hasta la noche. Bejol asherigabo azab, todo lo que toque este Zab, este hombre, beyadab lo shataf, y no se había metido a la tevilá. O sea, ¿cuál es el proceso de purificación de este hombre? Que le fluyó
por lo menos 2 veces este líquido que era anormal. Es un líquido que no sale común del cuerpo, ¿sí? Este tipo de líquido baboso que se parece a la clara del huevo. No es lógico, no es normal que le fluya a una persona. Es una señal que algo está pasando en su cuerpo, tiene una enfermedad. Y esta enfermedad no nada más es una señal de una enfermedad física, es una señal de enfermedad espiritual, ¿sí? Algo le está pasando espiritualmente a este hombre. Entonces, tiene que esperar 7 días sin ver que le fluye nada de su miembro. Y después meterse a la tevilá, en caso que le fluyó 2 veces solamente. En caso que le fluyó 3, vamos a ver que tiene que tener una ofrenda. ¿Qué pasa si esta persona llevaba 7 días que no veía ningún líquido salir de él? Quiere decir que ya se curó. Pero no se había metido a la tevilá. No se había metido a la tevilá. ¿Por qué dijo Beyadav lo shataf y las manos no se lavó? Si se refiere a la tevilá, dice Rashi. Solamente tiene que sumergirse en la tevilá todos los miembros externos. El agua tiene que pasar por los miembros externos. Bekibes Beyadav y va a lavar sus ropas. El zab. Berrajatz vamaim. Betamea dair. Y va a estar impuro hasta la noche. Pero si tocó algo antes de su purificación, todo lo que toque, esta persona lo impurifica. ¿Y qué pasa si lo impurifica? Por ejemplo, dice la Torá, Uklígeres, un utensilio de barro, Asherigabo Azab, que tocó una persona con esta enfermedad, y saber, lo tienes que romper. ¿Por qué? Dice la Torá, los utensilios de barro que tienen impureza no tienen purificación. La Torá aquí nos explica que depende. Si él tocó solamente la parte externa del utensilio, no se purifica el utensilio. Si tocó la parte interna del utensilio, en donde se pone la comida, ¿sí?, en el recipiente por la parte interna, ahí se impurifica el utensilio. Pero no solamente se impurifica tocando la parte interna del utensilio, sino si lo mueve. Aunque no lo movió directamente con su mano, agarró un palo y movió de su lugar un utensilio, ahí se traspasa la impureza y hay que romper. Este utensilio no tiene cómo arreglarse. Pecol cliets, pero si fue un utensilio de madera o de cualquier otro material, y shatev vamay, lo puedes meter a la tevilá este utensilio y el utensilio se purificará. Ahora dice la Torá, vejitaera zav mizobo, cuando se purifique este hombre de su enfermedad, de estos líquidos que le fluían, la palabra zav significa fluir, besafar los shivat yamim, y contó 7 días, le tarató, para su purificación. Bekibes begadav, y rabó sus ropas, berrajatz besaroba maim, y se metió a la tevilá, bemaim jaim. Esto es algo especial. Dice la Torá, tiene que ser en aguas de un manantial. El zab tiene que meterse a aguas de un manantial para que se purifique. Betaer, y entonces se va a purificar. Ubayom Hashemini, y el 8º día, en caso que tuvo 3 veces que vio fluir este líquido de su cuerpo. Y Carlos Teitorim, tiene que traer 2 tórtolos, o Sheneben Eyoná, o 2 palominos, ¿sí? El Ubalivne Hashem, y tiene que ir al Beit HaMikdash. El Petajo el Moed, después ya la Tevilá, por supuesto. Tiene que ir al Beit HaMikdash. Undandame la Cohen, se las da al Cohen. Beasak a Cohen, Ejad Hatat, Beejad Olá. Va a ser 2 ofrendas. Una la va a hacer Hatat, significa para expiar su pecado. Beejad Olá, y la otra, todo para Dios, todo el Corbán, la ofrenda, se quema en el altar. Bejipera lava Cohen, y va a expiar el Cohen su pecado, Lifnei Hashem, enfrente de Akadosh Baruj Hu en el Beit HaMikdash. Siempre que la Torah diga Lifnei Hashem, significa en el Beit HaMikdash, mizobo, de el líquido que le fluyó, que se impurificó, y va a tener esta purificación. Es importante, hablamos de estas perashiot, interesantes conceptos en la Torah, y como les digo siempre, ¿quieres profundizar en estos conceptos? Hay muchísimo. ¿Por qué salía? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Qué era una señal de qué estaba pasando? Lo importante el mensaje que les quiero dar hoy con esta perashá tan interesante y profunda es: tus acciones tienen repercusión en tu energía espiritual. Y esa energía espiritual no solamente te afecta a ti, esa energía espiritual puede afectar todo lo que te rodea. Lo que tocas, donde te sientas, si el otro tocó donde tú te sentaste o cargó donde tú te sentaste. Tú no pienses que tus acciones solamente te influyen a ti en la vida. Tus acciones físicas generan una energía espiritual, tanto positiva, tanto negativa. La positiva también influye para bien, y la negativa influye para mal. La persona tiene que saber que tus actos son trascendentales. Por eso la persona tiene que entender la importancia que tu crecimiento personal y el cuidado de tus acciones
no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con toda la gente que te rodea. Que tengan un día de pura verajá. Seguimos mañana, Bezrat Hashem Yitbaraj, y mañana terminaremos la Parashat Metzorah.